El tema que nos ocupa hoy en el programa se llama Sistema de Tesorería. Este tema, el sistema de tesorería, evidentemente que es de tipo financiero, porque tiene que ver casualmente con los aportes dinerarios, con los movimientos de fondos del Tesoro del Estado. Reitero, se llama sistema de tesorería. Hay una vinculación muy grande entre lo que es tesorería y lo que es crédito público. Porque los dos tienen que ver con el manejo de los fondos del Estado. Bueno, como primer aspecto, me gustaría presentar el tema del sistema de tesorería, como lo denomina el programa. Yo quisiera vincularlo con el viejo concepto del servicio de tesorería, como lo venía denominando la antigua ley de contabilidad, tanto en Nación como en Salta, ¿no? Es decir, para mí, el tema que vamos a tratar hoy se refiere al servicio del Tesoro, porque entiendo yo que esta tarea que hace el administrador de asuntos de Estado, que consiste en perseguir el recurso, custodiar esos recursos y con esos recursos hacer frente a los gastos. Esta tarea que hace el administrador, reitero, es un servicio, por cuanto ese dinero que se maneja no es de propiedad del administrador, sino que es de propiedad del soberano. El soberano somos todos nosotros, las personas que constituimos el Estado y que empoderamos a ese administrador para que ese administrador administre estos bienes que son nuestros. Entonces me gusta enfatizar que el tema que vamos a tratar es servicio del Tesoro con la óptica de la teoría de sistemas. La óptica de la teoría de sistemas es una visión muy antigua y que ha sido rescatada, introducida en la ley 2456 y con la idea de que la ley organiza la administración financiera del Estado bajo la visión de la teoría de sistemas. Y entonces aporta, crea, diseña un macrosistema de administración financiera. Ese macrosistema de administración financiera incluye sistemas.
Uno de esos sistemas es el sistema de tesorería. A ese sistema de tesorería, como lo denomina la 2456, es al que nos vamos a referir hoy. Entiendo yo que el encuadre correcto sería hablar de servicio del tesoro con la óptica de la teoría de sistemas. Entonces hoy nos vamos a referir a tesorería, así el servicio del tesoro con la óptica de la teoría de sistemas. La verdad es que ahora en contabilidad pública estamos viendo tesorería desde tres puntos de vista que son propios de la contabilidad pública, que son la organización, la gestión y el control. Acá entonces, en contabilidad pública, nos vamos a preguntar cómo está organizado este servicio del tesoro, cómo se gestiona este servicio del tesoro y cómo se controla este servicio del tesoro. Recordemos nosotros que contabilidad pública es una disciplina, al menos para mí, es una disciplina que toma conocimientos de otros campos del saber, los trae a la contabilidad, a esta nueva asignatura, a la contabilidad pública, y lo completa en su estudio. Bajo ese razonamiento es que entiendo que el tema de tesorería es un tema que ya ha sido estudiado por el alumno en finanzas públicas. Si nosotros vemos en el plan de estudio, finanzas públicas es antes de contabilidad pública. Y si vemos el programa de la asignatura Finanzas Públicas, vamos a ver que hay un puntito que se refiere a el tema de tesorería. El tema de tesorería en finanzas públicas se lo estudia dentro de la teoría general del recurso. Fijémonos que finanzas públicas lo que hace es estudiar la actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado consiste en la captura del recurso a fin de hacer frente al gasto. La captura del recurso público para hacer frente al gasto público. Entonces, cuando vemos el recurso público, ahí vemos tesorería. Recordemos que en finanzas públicas decimos que los recursos son las liberalidades, los recursos originarios y los recursos derivados. Los recursos provenientes de liberalidades, pues son los que percibe el Estado gratuitamente. Y proviene de la riqueza de algunos particulares o de la riqueza de algunos estados. Por ejemplo, un particular que dona al tesoro del Estado, entonces una liberalidad es una voluntariedad de parte del particular hacia el Estado. Ustedes van a decir cada día hay menos particulares que donan plata al Estado. Sí, sí y no. Pero lo importante de las liberalidades son las provenientes de otros estados. Acordémonos que en un sistema federal como
el adoptado por la República Argentina, en los que convivimos 3 niveles de Estado, nación, provincia y municipio. El Estado nacional, que es quien percibe la mayoría de los recursos tributarios, de acuerdo al reparto del poder tributario que está en la Constitución Nacional. Luego, esos recursos los tiene que distribuir, coparticipar entre los estados menores, que son las provincias y los municipios. Ahora, de esos recursos que recibe el Estado Nacional y que parte de ellos los debe repartir de acuerdo a normativa aplicable, los tiene que repartir así como dice la norma. Pero hay ciertos recursos, hay cierta porción del recurso que el Estado Nacional los puede repartir libremente, en forma voluntaria. Son los famosos ATN, aportes del Tesoro Nacional. Esos ATN son transferencias del Tesoro Nacional a las provincias o del Tesoro Nacional a los municipios. Y son liberalidades porque no hay ninguna norma que exija la forma, cantidad de estos transferencias de fondos. Entonces, fíjense en ustedes que así como nación puede transferir a provincias y puede transferir a municipios, también puede las provincias transferirles a municipios. Entonces, en ciertos casos de algunas provincias y de algunos municipios, estas liberalidades pueden llegar a ser evidentemente muy importantes. También en finanzas públicas vemos, dentro de la teoría general del recurso, los recursos originarios que decimos que se originan desde adentro del Estado y son los recursos provenientes de la explotación de actividades del Estado y de bienes del Estado. También vemos en finanzas públicas el caso de los recursos derivados. Los recursos derivados decimos que derivan de la actividad privada. Ahí, en finanzas públicas, hablamos del recurso proveniente del crédito público, por ejemplo. Es plata de los privados o de personas ajenas al Estado y que le prestan al Tesoro del Estado. Entonces, el crédito público evidentemente es un recurso público derivado. También hablamos de las multas y otras sanciones pecuniarias. También hablamos de los recursos tributarios, que son los más importantes. Y también hablamos de las gestiones de tesorería. Entonces, este tema de la tesorería, reitero, ya es conocido desde finanzas públicas y ya hemos hablado
de tesorería en finanzas públicas y lo hemos encuadrado dentro de la teoría general del recurso como un recurso derivado y que allá le llamamos gestiones de tesorería. Esas gestiones de tesorería en finanzas públicas decimos que consisten en capturar el recurso, ingresarlo al tesoro, custodiarlo y desde ese tesoro hacer frente a los pagos. Entonces, evidentemente, allá en finanzas públicas vemos esa gestión que hacemos de los fondos que están en la tesorería. Ahora, en contabilidad pública tomamos aquel concepto y ahora lo vamos a ver al tema de tesorería, reitero, para mí, servicio del tesoro, desde el lado de la organización, la gestión y el control. Como punto de partida, me gustaría enmarcar el tema de la tesorería dentro de las normativas aplicables, por aquello de que tanto la organización, la gestión y el control tienen que estar dentro de un marco normativo. Hablar de ese marco normativo implica, en primer lugar, hablar de la Constitución Nacional, porque las constituciones provinciales no pueden apartarse en aquello que hace al núcleo de la Constitución, no pueden apartarse de lo que dice la Constitución Nacional. Tampoco los municipios pueden apartarse de lo que dice la Constitución Nacional en cuanto al tema del servicio del tesoro. Yo sé que este tema de la Constitución Nacional ya lo han estudiado ustedes antes en una asignatura que se llama Derecho Constitucional. Por eso es que Contabilidad Pública viene en el plan de carrera después de Derecho Constitucional. Entonces, en Contabilidad Pública tomamos algunos conocimientos de las finanzas públicas, tomamos otros conocimientos del derecho constitucional. En el derecho constitucional lo que hacemos es estudiar la Constitución. Y empezamos estudiando la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en su artículo 4, dice que el Estado Nacional provee a los gastos con fondos del Tesoro Nacional. Esto quiere decir que todos los gastos son encarados con fondos que están en un solo lugar, que es el Tesoro Nacional. Entonces, vemos claramente que la Constitución Nacional ya nos está hablando del principio o de la norma del bien hacer de la unidad de caja. Indirectamente, como todos esos gastos tienen que ser afrontados desde el tesoro, y ese tesoro, que es la tesorería, está a cargo de personas, ese tesoro tiene una organización, estamos hablando de un principio
de unidad de dirección. También la Constitución Nacional se refiere a cuestiones que están relacionadas con el Tesoro. En el artículo 52, cuando habla de que la Cámara de Diputados es la Cámara de origen en todo lo relativo al tributo. El tributo es la parte más importante de la recaudación, constituye el 80 y tanto por ciento de los recursos. También el artículo 70 habla de los recursos cuando dice que el endeudamiento tiene que pasar por el Congreso. También el artículo 77 habla del recurso por cuanto habla del proceso de formación de las leyes. Es decir, hay en la Constitución muchísimos artículos que tienen que ver con el recurso y su tratamiento y el procedimiento y la parte organizativa del recurso. Así como la Constitución Nacional habla del recurso, también la Constitución Provincial habla del recurso. Yo sé que es un tema que ya lo conoce el alumno, porque ya lo estudió en Derecho Constitucional. Aquí solamente estamos tratando de repasar lo que ya sabemos. Pero bueno, para quitarle un poco el estrés de tener que repasar al alumno, tengo un machetito muy chiquitito de una sola hojita que voy a tratar de colocárselo en la web para que ustedes puedan tener a mano los artículos de la Constitución Nacional que tienen que ver con el recurso. Bueno, presentado el tema entonces del servicio del Tesoro, acá nos deberíamos preguntar ¿para qué sirve el servicio del Tesoro? ¿Cuáles son las funciones del servicio del Tesoro? Analizando el tema, la doctrina ha logrado ponerse de acuerdo que las funciones del servicio del Tesoro son tres. Una función caja, una función financiera y una función conexa. Eso es lo que hace el Tesoro, estas tres funciones. La función caja tiene que ver con la recaudación, es decir, toda la recaudación ingresa a una sola caja. Con la custodia de esa recaudación y el pago, es decir, la utilización de esos recursos. Entonces, en resumen, tiene que ver con la cobranza, la custodia y el pago. Esa es la función caja. Ya lo vengo diciendo en esta charla ya varias veces,
o vengo al menos aludiendo, de que los recursos van a una sola caja. Y desde esa caja es donde se hace frente a todos los pagos. Entonces vengo hablando de la unidad de caja, de la unidad de dirección, vengo hablando de la centralización del recurso y la centralización del pago. Es decir, todo va a una caja que es el Tesoro del Estado. Y todo se paga desde esa caja que es el pago del Estado. Se centraliza. Después, cuando vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que esta centralización no es tan estricta, sino que a veces, desde esta centralización, es posible descentralizar ciertos pagos o ciertos manejos de fondos, pero siempre con una supervisión centralizada. Entonces, vamos a ver que hay herramientas para que no todos los pagos tengan que ser en forma directa desde la tesorería del Estado, sino que puede ser que la tesorería del Estado le gire plata a las tesorerías jurisdiccionales para que estas tesorerías jurisdiccionales hagan los pagos a los distintos proveedores y contratistas. Es decir, si bien se pretende una centralización, a veces dentro de esta descentralización dentro de esta centralización, se produce cierta descentralización. Vista la función caja, que es la más fácil, y que, reitero, consiste en cobrar, custodiar y pagar, la otra función es la función financiera. La función financiera está vinculada a lograr el equilibrio entre las entradas y salidas del tesoro. Lo que busca la función financiera es que cuando tengamos que hacer algún pago, esté la plata disponible en el tesoro. Es decir, se busca que el Estado no se comprometa para el futuro si no va a tener la disponibilidad suficiente para hacer frente a esos pagos. Caso contrario, se pierde credibilidad, se afecta la credibilidad. Si yo les prometo pagar una suma de dinero un determinado día y cumplo en pagar ese importe ese día, entonces seré una persona creíble desde el punto de vista financiero. La próxima vez, cuando les prometa, ustedes con ese antecedente de la promesa cumplida, me volverán a confiar. En cambio, si yo incumplo permanentemente mis compromisos, va a llegar un momento que mi confiabilidad se va a caer. Entonces, esta función financiera lo que tiene que ver es buscar este equilibrio
de tipo financiero entre recursos y gastos, de tal forma de lograr confianza. Entonces persigue el equilibrio de entradas y salidas. Persiguiendo este equilibrio de entradas y salidas, lo que hace la tesorería es perseguir el cobro. Es decir, cuando hay alguna provincia o algún municipio que pide un préstamo de corto, es decir, un anticipo financiero, la tesorería debe perseguir el cobro de ese anticipo financiero. Normalmente la tesorería genera el anticipo financiero para ser descontado en la próxima coparticipación. Y listo. Y entonces de esa forma lleva al día la cuenta corriente de los anticipos financieros. Entonces persigue el cobro. También lo que hace es produce la regularización del pago de los gastos. Lo que busca la Tesorería General es que todos los gastos que se hacen, llegado el momento, se paguen. Entonces, veamos nosotros que la tarea de la Tesorería General está muy vinculada al gasto. Si la Tesorería General, haciendo su proyección del cash flow proyectado, ve que en un determinado periodo va a faltar plata, y hay dos posibilidades. O sale a buscar el recurso para cubrir ese hueco, o hay que pisar el gasto. Es preferible tomar las decisiones en forma anticipada, que los hechos nos pasen por encima. Entonces, el hablar de tesorería implica una debida planificación. Entonces, vamos a ver acá una de las herramientas financieras es casualmente la planificación financiera y su correlación con la planificación presupuestaria. Es decir, manejar el presupuesto y la tesorería juntos, coordinados. Por eso es que tanto la tesorería como presupuesto dependen en la estructura orgánica de la misma persona. En Salta creo que es la Secretaría de Finanzas y en Naciones la Secretaría de Hacienda. Entonces, reitero, la función financiera consiste en lograr el equilibrio entre los recursos y gastos. Y para eso hay herramientas. Una de las herramientas es la proyección de caja. Entonces ya hemos hablado de la función caja, de la función financiera. Ahora vamos a hablar de las funciones conexas. Las funciones conexas, la palabrita esta conexa, ya es conocida por nosotros. Cuando hablábamos del sector público, hablábamos de haciendas conexas y decíamos que las haciendas conexas son haciendas privadas que trabajan, que tienen fines concurrentes a los fines del Estado.
razón por la cual cuando estas haciendas privadas desarrollan sus tareas, hacen que el Estado desarrolle mejor su tarea de Estado. Esa es la función conexa. Entonces, en la tesorería también hablamos de funciones conexas y son funciones que, sin estar directamente vinculado a la función caja o financiera, cuando se desarrolla bien, el servicio del tesoro funciona mejor. Tal es el caso, por ejemplo, de como función conexa, muy buen ejemplo y fácil de explicar, es la función registral. Cuando se producen los ingresos, se registran en la contabilidad. Cuando se producen los pagos, se registran en la contabilidad. Entonces, esta función registral que hace el servicio del tesoro, hace que el servicio de contabilidad sea mejor, porque aporta toda la información de la tesorería. Después, cuando veamos en clases posteriores lo que en el programa llamamos sistema de contabilidad, vamos a ver que el sistema de contabilidad se alimenta de mucha información. Una de esas informaciones es la provista por esto que llamamos el servicio del tesoro. Entonces, la función registral es una función conexa. La función directiva, que tiene que ver con la unidad de caja, con la unidad de dirección, hace que la Tesorería General le dé instrucciones a las tesorerías jurisdiccionales para que recauden de determinada forma, que los procesos se hagan de determinada forma, que se depositan o transfieran a la Tesorería General de determinada forma, y también le dé instrucciones respecto a los gastos, cómo tienen que hacer para pagar esos gastos. Entonces, esta función directiva que hace la tesorería coadyuva a que el sistema o el servicio completo de tesorería realmente cumpla su fin. Indudablemente, así como venimos hablando de unidades de caja, unidad de dirección, también hay indudablemente una unidad de control, una unidad en lo que hace al control. Perdón, estoy leyendo una consulta de un alumno. Ya voy a responderle. Otra función conexa tiene que ver con la planificación de la Tesorería General en coordinación a la planificación de las tesorerías jurisdiccionales y en coordinación con la planificación que hace el crédito público. Porque fijémonos que los fondos del Estado se manejan a través de la Tesorería General, que tiene herramientas para cubrir déficits estacionales de caja, que son de corto plazo. Y en el mejor de los casos, de mediano plazo.
Pero cuando ese déficit puede ser de largo plazo, debe coordinar su tarea tesorería con crédito público. También tiene que coordinar, también tiene que planificar junto con presupuesto la ejecución del gasto. También tiene que coordinar la tarea con el Banco Central. El Banco Central, acordémonos que es el órgano rector del sistema financiero. Este Banco Central también tiene que ver con el manejo de la base monetaria y, consecuentemente, con el valor de la divisa extranjera. Acordémonos que técnicamente el valor de la divisa tiene que ver con la reserva de divisas, oro y divisas que hay en el Banco Central, con la reserva dura, comparado con la base monetaria. Si uno divide la cantidad de reserva con la base monetaria, me daría el valor del dólar, ¿sí? Pero es un valor técnico. Hay otros variables que intervienen en la determinación del valor del dólar o de la divisa extranjera. Pero lo cierto es que la tesorería debe planificar su accionar junto con presupuesto, junto con el Banco Central. Porque fijémonos que cuando la tesorería paga, lo que hace es inyectar fondos en el mercado. Cuando la tesorería cobra, lo que hace es quitar fondos del mercado. Esto tiene que ver con la liquidez del mercado. Y la liquidez, al fin y al cabo, me mueve la tasa y al fin y al cabo me mueve el valor de la divisa. Y entonces, indudablemente que el trabajo de la tesorería es un gran trabajo que tiene que hacer y no es solamente el cobrar, custodiar y pagar. Es algo más. Y ese algo más tiene que ver con planificar. Planificar en forma coordinada, con presupuesto, el Banco Central y su agente financiero, que en el caso de Nación es el Banco Nación, en el caso de Salta es el Banco Macro. También tiene otra función conexa que es realmente importante y que es que el tesorero representa al Estado. La figura del tesorero es quien firma por el tesoro del Estado. Aquí hay una pregunta que me hace un alumno. Me dice, ¿a cuáles jurisdicciones descentraliza recursos la tesorería? Bueno, esto tiene que ver con lo siguiente. La tesorería general es general porque cumple con la regla de la generalidad, porque es una y lo alcanza a todo el sector público. Como es general,
cumple con el principio este de la unidad. Es una. Entonces, el Tesoro del Estado es uno, centraliza el total del recurso y el total del pago de las erogaciones. Pero en ciertos casos, en el caso de fondos menores, lo que hace es descentralizar esos recursos, es decir, tomar parte de esos recursos y crearles cajas en lo que llamamos tesorerías jurisdiccionales, que están en las entes y entidades de todo el sector público. Porque imagínense que si una dependencia administrativa necesita comprar una virome, costará, no sé, 100 pesos, no va a emitir una orden de pago para que el tesorero general haga una transferencia bancaria de 100 pesos. Más es el gasto administrativo, es decir, hacer la orden de pago, pedir los fondos, que el tesorero se mueva, que el tesorero transfiera. Es más fácil que el ente o entidad directamente lo pague desde su propia tesorería. En general es el nombre que le llamamos tesorerías jurisdiccionales. Esto no significa que están solamente en las jurisdicciones. Yo le llamo tesorerías jurisdiccionales porque dependen de la tesorería general y están en todos los entes y entidades desparramados en todo el sector público. No sé si es que el alumno habrá entendido la explicación. Bueno. Sí, ahí puso por chat que sí entendió. Ah, perfecto, gracias. Gracias. Bueno, acá reitero, en contabilidad pública tenemos que ver los temas desde la organización, la gestión y el control. Hasta ahora, lo único que hemos hecho es definir cuál es el tema que vamos a tocar, y el tema es servicio del tesoro con la óptica de la teoría de sistema. Y también hemos visto cuáles son las funciones de este servicio del tesoro. Ahora vamos a tratar de ver cómo está organizado este servicio del tesoro. Nosotros hablamos acá en la organización de órganos directivos. Los órganos directivos son los que direccionan los que dan las instrucciones, los que planifican cómo es que se debe hacer la cosa, cómo se debe cumplir la función. El órgano directivo, el que da esa dirección, en Nación será la Secretaría de Hacienda, porque de la Secretaría de Hacienda es de donde depende la Tesorería General. En Salta será la Secretaría de Finanzas, porque la Tesorería General depende de la Secretaría de Finanzas. Entonces el órgano directivo será de nivel de secretaría.
El órgano ejecutivo será quien ejecuta esa dirección que le dio el órgano directivo. Entonces acá encontraremos órganos directivos de distintos niveles. Encontraremos un primer nivel que es la Tesorería General, y que la Tesorería General vamos a ver que es el órgano ejecutivo de mayor nivel y por lo tanto es el órgano rector del sistema de tesorería. Este órgano es rector porque tiene una herramienta clave, que es la facultad normativa. Entonces, como órgano ejecutivo nos vamos a encontrar con la Tesorería General. En nación será la Tesorería General de la Nación. En provincia será la Tesorería General de la provincia. En nación nos encontraremos con tesorerías jurisdiccionales, igual que en provincia, pero en nación tesorerías jurisdiccionales en el exterior. Fíjense en ustedes que en todas las embajadas y consulados del mundo, donde tenga representación argentina, deberá haber una tesorería jurisdiccional en ese país del exterior. Porque imagínense ustedes que tienen que pagar la luz en Bélgica de la embajada y hasta que se pongan en contacto con la Tesorería General de la Nación Argentina y se pueda hacer la transferencia de la divisa al exterior, y no sé qué podría pasar. Entonces yo creo que es más fácil producir un manejo descentralizado a través de esta tesorería jurisdiccional en el exterior. También las tesorerías del exterior producen el recurso, acuérdense. Porque si yo pierdo el pasaporte en Suiza, pues me voy a la embajada, tramito el pasaporte, pago 400 € y lo tengo. Esos recursos tienen que declararse, tienen que registrarse en el país Argentina. Entonces la Tesorería General será quien le tiene que dar las instrucciones cómo se hace, se recauda en moneda divisa, tendrá la cuenta corriente en el exterior al fin de hacer frente a luz y teléfono que hay que pagar en el exterior. Entonces, tanto el recurso como el gasto, vemos que se tramita a través de estas tesorerías jurisdiccionales del exterior. También acá en el país hay tesorerías jurisdiccionales. Imagínense ustedes el ANSES o la AFIP en Salta, cómo hace para comprar lápiz, pagar la luz. Me imagino yo que tendrá un tesorero jurisdiccional, una cuenta corriente habilitada, que recibirá la transferencia de la Tesorería General de la Nación y con esos fondos hará frente a todos los gastos de la regional, no sé cómo estará organizado.
Entonces, estos órganos ejecutivos son la Tesorería General, las tesorerías en el exterior, las tesorerías jurisdiccionales. También hay entidades financieras autorizadas como cajas recaudadoras. Por ejemplo, en Salta tenemos la Dirección General de Renta, donde yo puedo ir a pagar actividades económicas, puedo ir a comprar estampillas para los sellados, puedo pagar un sellado. Entonces, esta caja que tiene la Dirección de Renta forma parte de estos órganos ejecutivos. También hay entonces dentro de esta organización, ya hemos hablado de los órganos directivos, de los órganos ejecutivos, también hay órganos auxiliares. Los órganos auxiliares son una serie de entidades del sistema bancario oficial donde la gente puede ir a hacer los pagos. Lo que paga la gente será el recurso en el Estado. Entonces yo, como órgano auxiliar, los colocaría a todo el sistema bancario argentino, a todo. A todos los bancos privados y oficiales, incluyendo al central como órgano auxiliar. También hay en esta organización del sistema de tesorería órganos de control interno. Acordémonos que los órganos de control interno son los órganos que están dentro del poder a quien controlan. Entonces, como más importante, tendríamos en Nación a la Sindicatura General de la Nación, en provincia a la Sindicatura General de la Provincia. En cada uno de los poderes estarían los equivalentes a las sindicaturas, se llamarán auditorías del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. La misma auditoría tiene su propio mecanismo de control interno, que es el Departamento de Auditoría. También en Nación tenemos entonces, además de la Sindicatura General, tenemos al Procurador del Tesoro y tenemos a todos los servicios administrativos financieros, los famosos SAF. Y también, indudablemente, que forma parte del control interno, la Contaduría General de la Nación. Entonces hemos visto más o menos cómo está organizado el servicio del Tesoro. Entonces, reitero, en Contabilidad Pública estudiamos al tema desde la organización, la gestión y el control. Más o menos hemos visto cómo está organizado el sistema, más o menos hemos visto cómo está, cuál es la normativa aplicable. En Nación será la Constitución,
también será la ley 24.156, también serán todas las normas que dicte la Tesorería General en su carácter de órgano rector. Una de esas normas, quizás la más importante, por cierto, en Nación, sea el Manual de Tesorería. Recomiendo leerlo. Es medio voluminoso, pero bueno, recomiendo leerlo. Cuando hablamos de la Tesorería General de la Nación como órgano rector, tendríamos que decir cuáles son las competencias que tiene la Tesorería General. Y me voy a permitir leerles, y en forma muy abreviada, por cierto, el artículo 74 de la ley 24.156. Dice que la tesorería participa en la definición de la política financiera del sector público nacional. Vean ustedes la importancia que tiene la tesorería general, participar de la política financiera. Es decir, para aquellos que son monetaristas y que saben que la inflación tiene que ver con la base monetaria. Fíjense en ustedes que inyectando base monetaria o secando base monetaria se puede conducir de una determinada forma a la inflación y se puede conducir de determinada forma al desarrollo económico y se puede inducir a las personas a invertir en tal o cual actividad. No es necesario que aclaremos demasiado el tema porque hoy en Argentina este es un tema de todos los días, el analizar proyectos de inversión y comparar con la tasa de retorno. Si yo tengo 100.000 pesos, ¿qué hago? Pongo una verdulería, lo cual me lleva a alquilar, lo cual me lleva a tomar empleados, lo cual me lleva a pagar luz, gas, teléfono, inscribirme en impuestos municipales, provinciales, nacionales, tener contador y ganar tanto neto de impuestos. O duermo la siesta y compro dólares. O duermo la siesta y compro algún instrumento en algún fondo de inversión. Bueno, hay miles de alternativas. En ese miles de alternativas juega indudablemente la tasa de retorno. Y la tasa de retorno tiene directa relación con la inflación y tiene directa relación con el tamaño de la base monetaria. Entonces, fíjense ustedes que el tesorero participa en esa definición de la política financiera. Entonces, ¿qué días hay que pagar? No sé si han visto, en el caso de Salta, hay un cronograma de pagos mensual. Tal día se paga sueldo franja 1, tal día franja 2, tal día franja 3, tal día franja 4.
tal día se paga proveedores de hospitales, tal día proveedores de educación, tal día proveedores de desarrollo social, tal día obras públicas. Es decir, se trata de ir controlando la inyección financiera que sea más o menos permanente, porque ustedes se habrán dado cuenta que el humor de la gente cambia cuando tiene billete en el bolsillo o cuando no tiene billete en el bolsillo. El humor de las empresas cambia cuando se aumenta el consumo o se disminuye el consumo. Entonces, es importantísima la tarea que hace la Tesorería General vía este mecanismo de recaudar y pagar. Fíjense en ustedes qué es lo que pasaría si durante un mes nos pagan los sueldos en todo el país. ¿Ustedes creen que eso... ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es el efecto en el humor social? ¿Y cuál es el efecto en la economía de no pagar los sueldos durante un mes? También la Tesorería elabora con la Oficina Nacional de Presupuesto la programación de la ejecución del presupuesto de toda la Administración Nacional. Es decir, la Tesorería va mirando cómo se van a producir los recursos, cuáles son los pagos que ya tiene comprometidos con orden de pago, y entonces en función de eso coordina con presupuesto, con la Oficina Nacional de Presupuesto, la ejecución presupuestaria. La Tesorería General centraliza la recaudación de los recursos y los distribuye entre las tesorerías jurisdiccionales. La Tesorería General conforma, es decir, le da el visto bueno, la conformidad al presupuesto de caja de los organismos descentralizados que no consolidan y supervisa su ejecución. Tamaña tarea. Tamaña tarea. Fíjense en ustedes que a nivel nacional tenemos empresas públicas grandes. Supónganse YPF. ¿Ustedes creen que YPF podrá, YPF deberá manejar su cash flow como ellos quieran, o deberán coordinar la cobranza y pagos también con la Contaduría General? Fíjense en ustedes que YPF puede salir a tomar créditos del exterior y esos créditos del exterior pueden modificar la capacidad de crédito del país. Entonces, es necesario que por más que sean descentralizados y que la teoría dice que se autoadministran, esa autoadministración debe ser en coordinación con la Tesorería General. Otra cosa importantísima que hace la Tesorería General es administrar el sistema de caja única. Venimos hablando de hace rato
de la centralización de recursos y de pago en una sola caja. Bueno, esto es un sistema que se llama caja única. Les voy a anticipar muy brevemente, porque después quiero profundizar el tema de la caja única. La caja única es lo que en la jerga le llamamos la CUT, la cuenta única del tesoro, o la cuenta unificada del tesoro. Así, muy brevemente, significa que todos los recursos, todos, van a esa cuenta única y desde esa cuenta única se hacen todos los pagos. ¿Sí? Eso es lo que dice la teoría. Después vamos a ver si de verdad todas las cuentas corrientes bancarias conforman o no la cuenta única del tesoro. Entonces, cuando veamos la famosa CUT, vamos a ver cuáles son las cuentas corrientes que conforman la cuenta única, cuáles son las que no conforman y por qué, cómo se hace de verdad la centralización y cómo se hacen los pagos desde esa cuenta única. Y esos pagos vamos a ver que se pueden hacer desde la tesorería en forma directa al beneficiario o a través de las tesorerías jurisdiccionales. Entonces, esta es una herramienta interesantísima, la cuenta única. Al hablar de la cuenta única, obligatoriamente, en mi opinión, debemos hablar de el fondo unificado. Es otra herramienta distinta de la cuenta única. No es lo mismo. La ley 2456, no me acuerdo del artículo, en el que dice que la Tesorería General administra la caja única o fondo unificado. Y entonces el O me lleva a confundir como que la caja única es lo mismo que el fondo unificado. Y no, yo creo que fue solamente un error de tipeo. Para mí debería decir cuenta única y fondo unificado, porque son dos herramientas completamente distintas y que voy a tratar de explicarlas hoy. Otra cosa muy interesante que hace la Tesorería General es emitir letras de tesorería, las famosas letes. Emitir letra es más o menos como imprimir billete, pero en lugar de imprimir billete por el central, imprimimos otros papeles que se llaman letras y las colocamos en el mercado. Esas letras de tesorería las emite el Tesoro del Estado y las emite en las condiciones especiales que dice la ley 2456. Este es un caso muy interesante y que recomiendo al alumno que lo tenga siempre muy presente, porque las letras deben ser emitidas, sí, pueden ser emitidas cuando existe un déficit estacional de caja y el que resuelve si se emite o no es el tesorero general bajo
indudablemente la supervisión de la Secretaría de Hacienda de Nación. Ahora, una vez que se resuelve emitir la letra de tesorería, debe ajustarse a las normas previstas en la 2456. Y en Salta también tenemos la posibilidad de emitir la letra de tesorería en virtud de una resolución ministerial usando de una facultad delegada por la ley de presupuesto. Estas letras de tesorería, reitero, son para cubrir deficiencias estacionales de caja. Acá lo interesante es que en ningún lugar se define qué es lo que es deficiencia estacional de caja. Deficiencia es que me falta caja para hacer frente al pago. Estacional, y me suena como a ciclo de la economía. Pero de verdad no está en ningún lugar definido. Lo que sí se dice en la ley es que deben ser canceladas dentro del ejercicio financiero en el que fueron emitidas, es decir, hasta el 31 de diciembre del año de su emisión. Y en el caso de no ser canceladas, se transforman automáticamente en deuda pública. Fijémonos la importancia entonces que tiene el tesorero general cuando emite la letra de tesorería, tiene la posibilidad de mover la deuda pública. Otra tarea que tiene que hacer la tesorería es custodiar los títulos y valores que se pongan a su cargo. Hemos dicho entonces que la tesorería cobra, custodia y paga. Entonces custodia los títulos y valores. Además del efectivo, los títulos y valores. Entonces, toda la responsabilidad de las conciliaciones bancarias indudablemente será de la Tesorería General. Por eso es que la Tesorería General tendrá una herramienta que se llama de conciliaciones bancarias. El alumno ya sabe hoy conciliar una cuenta bancaria. Significa tomar el resumen del banco y compararlo contra la contabilidad y hacer los ajustes que correspondan. Ahora, ¿qué hacemos cuando el sistema de cuentas del Estado tiene 4.000 cuentas? Y pondremos 4.000 personas a conciliar. No, es un sistema de conciliación bancaria y que se hace diariamente, tanto en Nación como en Salta, en forma diaria. Es decir, que en forma diaria, gracias al sistema de conciliación bancaria, podremos determinar cuánto es el saldo de la famosa CUT o cuenta única del Tesoro y podremos saber cuál es el saldo del famoso FUCO o Fondo Unificado de Cuentas Oficiales. Esos dos saldos del FUCO y de la CUT serían imposibles de ser determinados si es que no tenemos un buen sistema de conciliación.
Indudablemente que por ser la Tesorería General el órgano rector, además de la facultad normativa, es decir, de dictar normas, tiene que tener la facultad de supervisión de las teorías de las tesorerías jurisdiccionales. Además, y esto ya lo hemos dicho, tiene que gestionar la cobranza de los activos financieros del Tesoro. También tiene que elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos e instructivos que rijan el funcionamiento del sistema del Tesoro y supervisar la aplicación de los mismos en el sector público. Todos estos procesos, como todos los procesos que se hacen en cualquiera de los sistemas previstos en el macrosistema de administración financiera, se deben diseñar bajo un criterio general que es el de la centralización normativa y descentralización operativa. Voy a tratar de explicar este criterio general de la centralización normativa y descentralización operativa, que es una norma general para el macrosistema de administración financiera. Si es una norma general, acepta excepciones. La excepción es el sistema de crédito público. Voy a tratar de explicar esto. A ver, el criterio general digo que es la centralización normativa y descentralización operativa. Significa que la norma, la instrucción es centralizada en los respectivos órganos rectores. Y esos respectivos órganos rectores pueden descentralizar la parte operativa. Eso significa centralización normativa y descentralización operativa. Reitero, excepto en crédito público. En crédito público, el órgano rector del sistema, que es la Oficina Nacional de Crédito Público, no tiene la posibilidad de manejar todo el crédito público, sino bajo la instrucción del secretario de Estado que está arriba de él. Entonces, si bien puede tener parte de la centralización normativa y parte de la descentralización operativa, la instrucción del inicio, y eso lo vamos a ver en la clase que viene, del inicio del proceso de la toma del crédito requiere imprescindiblemente la autorización del secretario de Finanzas. Bueno, hemos hablado de algunos instrumentos que son interesantes, importantes. Uno hemos dicho que es la programación financiera. Acuérdense que hemos hablado de la función caja, la función financiera, las funciones conexas. Dentro de las funciones financieras, un instrumento para cumplir con esa función financiera es la programación financiera. ¿Qué es la programación financiera?
La programación financiera es un cash flow. Yo hago un cash flow a futuro, previendo el recurso y el gasto, me planteo escenarios distintos. ¿Qué pasa si es que tal recurso sube o si tal recurso baja? Y entonces tal gasto lo podría hacer o no lo podría hacer. Entonces, cuando hablamos de la programación financiera, la verdad es que no es una programación financiera, son varios escenarios, son varios planteos de escenarios, y de esos planteos de distintos escenarios, al final elegimos uno. Y como esto es una cosa permanente, vamos haciendo el seguimiento y entonces a medida que se va verificando o no alguna de las variables consideradas en el cash flow, o nos mantenemos en la programación o modificamos la programación. Porque nosotros podemos suponer que se nos va a producir un recurso por 1.000 pesos y por lo tanto vamos a gastar seguro 1.000 pesos. Bueno, ¿qué pasa si el recurso se cae? En lugar de 1.000, son 600. ¿Tendré que pisar el gasto hasta 600? ¿O me tendré que endeudar por los 400 que faltan? No sé, pero tendremos que tomar alguna decisión. Para eso es la programación. Entonces son escenarios, distintos escenarios, en función de distintas hipótesis referidos al comportamiento de flujos futuros, tanto en recursos como en gastos. Y tanto en recursos como en gastos tenemos que identificar la estacionalidad del gasto, y todo esto lo tenemos que vincular con la ley de presupuesto. Supónganse, el año pasado, cuando fue diseñada la ley de presupuesto 2021, estamos en el 21, estábamos diseñándola en septiembre, octubre, noviembre, terminamos de aprobarla en diciembre. Teníamos un gasto en salud principalmente vinculado al COVID de tantos pesos. ¿Alguien se esperaba una segunda ola de este nivel? Y no. Entonces, cuando en enero, febrero, marzo, abril, vamos planificando y nos vamos enterando de esta segunda ola de COVID, y alguna decisión tenemos que tomar. Alguna decisión tenemos que tomar que modifique otras decisiones, a lo mejor ya tomadas. Entonces, no es que el cash flow que me plantea los distintos escenarios, una vez que yo elijo uno, me quedo ahí y no me muevo, no. Ese cash flow se va viendo al principio mensualmente, después semanalmente y después diariamente. Y hay días difíciles en los que se espera que entre tal o cual transferencia para hacer tal o cual pago. Entonces, esto es una cuestión que es muy activa. Hay que estar muy lúcido para llevar a cabo esta programación financiera, porque son muchas las variables que hay que ir identificando. ¿Para qué hacemos esta programación financiera? Pues para identificar las necesidades de financiamiento del Tesoro en el corto y en el mediano plazo.
alguien me va a preguntar cuánto es el corto plazo y cuánto es el mediano plazo. Nosotros venimos influenciados mucho por las normas contables generalmente aceptadas y nosotros decimos corto y mediano plazo es lo que se produce dentro del ejercicio y largo plazo es lo que se va a producir fuera del ejercicio. Y la verdad que hoy no sé, quizás esa posición pueda servir para el sector privado y no sé tampoco si puede servir para el sector privado. Pero en el sector público, el corto plazo es ya, el mediano plazo es y el mes que viene. Y el largo plazo, sí, ahí coincidimos, que es después del ejercicio. Entonces, esta programación financiera que hacemos, la hacemos en principio por mes, pero la verdad es que lo hacemos hasta final del año, porque los gastos son cíclicos y los recursos indudablemente que son cíclicos. Yo me acuerdo de la vieja costumbre de que el 20 de abril vencían impuestos nacionales y entonces nosotros llevábamos todo el núcleo del gasto para el mes de abril o mayo. Pero bueno, los que están haciendo impuestos se habrán dado cuenta que ya pasó el 20 de abril y que no se produjeron el vencimiento de impuestos nacionales. Y bueno, porque este es un año atípico. Lo mismo pasó el año pasado, ¿sí? Este año hemos apostado al impuesto a la riqueza y bueno, y hay unas cuantas contribuyentes que no pagaron impuesto a la riqueza. Entonces no se produjeron los ingresos que pensábamos que se iban a producir. Cuando no se produjeron esos ingresos que pensábamos que se iban a producir, vean ustedes la disparada del dólar que hubo la semana pasada. Gracias a Dios que el mercado del dólar blue es muy chiquito y se lo mueve con muy poca plata. Y entonces, bueno, se lo bajó. Porque tampoco se podía esperar que esto haga perder la confiabilidad. Entonces, vean ustedes que la programación financiera y tiene que estar muy alerta quien lleve la programación financiera. Entonces, tiene que identificar las necesidades de financiamiento de corto y mediano y determinar con anticipación las fuentes alternativas, porque no es posible esperar que me quede la caja en rojo para salir a pedir préstamo. Yo tengo que saber que yo tengo que tener un plan A, un plan B, siempre, para minimizar el déficit de caja, minimizar el costo de financiamiento, minimizar el endeudamiento temporal y sobre todo minimizar la falta de confianza. Porque hay momentos difíciles en que se pasa con cajas muy pequeñas, pero como la rueda sigue rodando, se sigue moviendo la economía y entonces la gente no pierde la confiabilidad. El problema acá es confianza. La palabra secreta es confianza. Tiene por objeto, por supuesto, anticiparle a la existencia de eventuales excedentes de caja. Esto es interesantísimo. ¿Qué hacemos si tenemos excedente de caja? Es decir, ¿qué hacemos el sábado o domingo que no hacemos pagos? ¿Tenemos la posibilidad de hacer inversiones por sábado y domingo? ¿Y qué es lo que pasa si el lunes cae feriado? Hacemos un tema 1, un tema 2, hacemos inversiones temporarias. ¿Qué tipo de riesgos corremos?
Entonces, esto de los eventuales excedentes de caja es realmente interesante, porque acuérdense que una semana tiene 5 días hábiles y 2 no hábiles. Y a veces enganchamos el lunes feriado, y a veces un feriado puente de un martes, y a veces, hace poco me acuerdo, hemos tenido como 4 días feriados, y con los bancos cerrados. Y entonces, con el banco cerrado, ¿yo tengo la plata inmovilizada o la hago trabajar esos 4 días? Y yo la hago trabajar. Para eso está el tesorero general, para hacerlo trabajar. Bueno, el proceso de la programación financiera está en el manual también de tesorería, muy bien explicado, así que la verdad es que yo recomiendo que vayan al manual. Voy a tratar de explicarles ahora algo eh, que si bien está en el manual, en una de esas yo capaz que se los puede explicar un poco más fácil. Es la famosa CUT, la cuenta única del tesoro, que como ustedes ven en el gráfico, digo, es igual a la Tesorería General de la Nación. Quiere decir que exclusivamente lo maneja la Tesorería General de la Nación. ¿Cómo funciona esto? Hay cuentas bancarias en todos los bancos, bancos privados, bancos públicos, es decir, yo puedo pagar económica en el Banco Galicia de Salta, en el Banco Río de Güemes, en el Banco Macro de Tartagal, en el Banco, no sé, Itaú de Misiones, porque allá está mi casa central. Es decir, hay cuentas bancarias recaudadoras por todo el país. Todas esas cuentas recaudadoras reciben fondos. Esas cuentas recaudadoras se espejan en la contabilidad en lo que le llamamos cuentas corrientes escriturales. Son las cuentas contables. Entonces, las cuentas corrientes bancarias de verdad se espejan en la contabilidad. Es como que yo en la contabilidad tengo cuenta número tal del banco tal, sucursal tal. Entonces, de esa forma, yo en la contabilidad tengo registrado todos los ingresos que se producen. Todos. Contra esos ingresos que se producen, determinaremos cuotas financieras. Y diremos, vamos a hacer una cuota para sueldo de tantos pesos, para el Ministerio de Desarrollo Social, tantos pesos, para el Ministerio de Gobierno, tantos pesos, en función de las obligaciones contraídas. Entonces, fijamos cuotas financieras en función del recurso. Esas cuotas financieras nunca pueden ser más grandes que el recurso, porque si no, no voy a poder pagar. Esas cuotas financieras se fijan en función de lo que piden las tesorerías jurisdiccionales, es decir, las cuentas corrientes bancarias que están en los SAF. Hacen los pedidos de fondos, se les da la cuota financiera y se les gira la plata al SAF para que el SAF le pague a los proveedores y contratistas. Entonces es una forma de pago descentralizada, pero de fondos provistos por la Tesorería General. Entonces vemos que la Tesorería General puede pagar en forma directa al proveedor o contratista o vía el SAF. Entonces le gira la plata al SAF para que el SAF le pague al proveedor contratista.
Eso es la cuenta única del Tesoro, las cuentas bancarias que sí integran la cuenta única del Tesoro. Porque hay cuentas bancarias, cuentas corrientes bancarias que no integran la cuenta única del Tesoro. Tal el caso, por ejemplo, de todos los descentralizados que no consolidan. Esas cuentas corrientes bancarias no integran la cuenta única del Tesoro. Claro que, si bien no integran la cuenta única del Tesoro, sí van a integrar el Fondo Unificado, que es otra herramienta. Otra herramienta. Entonces, esta es la cuenta única del Tesoro. Vamos a ver la otra herramienta, que es el FUCO. Ahí lo pueden ver. Yo todavía no lo estoy viendo. Oh, la. No me diga que salí. Recién sí lo estaba viendo. Sí, la otra sí. Si no, ya lo subo a la plataforma si me lo pasa por la hora. Ok. Bueno, listo. Ok. Bueno, este lo van a tener que leer en el manual y se lo vamos a subir en la plataforma. Quedo a disposición de las consultas que puedan hacerme y muchas gracias y disculpen la hora, pues ya se han hecho casi las Profe, 10. ¿no lo puede explicar al FUCO rápidamente? Bien, lo explico. Listo, ok. El FUCO es el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales. Fondo Unificado de Cuentas Especiales. Lo interesante que tiene el FUCO es que funciona con los saldos no contables, es decir, no provenientes de la contabilidad, sino los saldos que están en el banco. Por ejemplo, un día viernes tengo 1.000 pesos en el banco. Libro un cheque de 800. 1.000 menos 800, 200. ¿Cuánto es mi saldo contable? 200. ¿Cuánto es mi saldo en el banco? 1.000. ¿Se entiende? 1.000. Yo sé que esos 800 del cheque van a entrar recién el día lunes. ¿Está? Yo sé que ese cheque yo se lo di a un señor que no tiene cuenta en el banco de donde yo le hice el cheque. Entonces él lo va a depositar en otro banco el lunes, en el mejor de los casos. Va a entrar en el clearing de las 2:30 y entonces me va a impactar el martes. ¿Se entiende? Ustedes saben que esos 800 pesos van a impactar el martes. Hoy es viernes. No se animan a hacer un tema 2, una inversión de 3 días, sábado, domingo, lunes, y el martes tenerlo disponible y ganarle intereses esos 800 pesos. Por supuesto que sí lo van a hacer. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el Fondo Unificado? Suma los saldos positivos, no de los saldos bancarios, sino de los saldos de la cuenta del banco, del resumen bancario, todos los saldos positivos. Con esos saldos positivos cubro
automáticamente todos los negativos para no pagar interés en descubierto en mis cuentas corrientes. Y con la diferencia hago cualquier inversión. Ahora, así como en este ejemplo que yo les he dicho, yo puedo hacer una inversión de 3 días, si es que yo llevo el control durante mucho tiempo de la habitualidad, del costumbrismo de la gente, y yo me doy cuenta de que la gente por lo general recibe el cheque, se va a su casa, duerme un día, duerme 2, lo deposita en otro banco y al tercer día recién aparece. Entonces yo puedo hacer, en lugar de una inversión a 3 días, puedo hacerla a 6, 9, 10, o la puedo hacer a 3 días y renovarla permanentemente. Entonces, este manejo del FUCO, esto requiere una persona que esté permanentemente monitoreando los saldos bancarios y llevando el gráfico de cuál es la estacionalidad de los fondos ociosos. Y entonces, lo interesante del FUCO es utilizar estos fondos ociosos y ganarle rentabilidad a estos fondos ociosos. Y que es completamente legal, por cierto, porque para eso está casualmente la Tesorería General, para que no existan fondos ociosos, es decir, para que no existan excedentes de nada. Bueno, eso es brevemente el FUCO. Entonces, el FUCO toma los saldos del banco. En cambio, la cuenta única toma los saldos de la contabilidad. Bueno, chicos, mil disculpas por la cantidad de conceptos. Quedo a disposición y Dios mediante se lo pondremos en la plataforma. Muchas gracias. Buenas noches. Rosarito, ¿nos vamos? Sí, me parece que sí, porque no hay consultas por el chat. Así que bueno, cualquier Listo, cosa okay. las hace en la próxima clase. Listo, gracias, gracias. Nos estamos viendo. Que esté Listo, bien. gracias igualmente. Chau. Chao, chao.